Mi nombre es Dulce Hernández y me identificaría como una mujer simple, sencilla, como un ser humano. ¿Y eres de dónde? De aquí de Mérida y vivo en Lagunillas, en el Molino. ¿Cómo era la belleza en el Molino? Bueno, no sé en el Molino porque tengo como una década viviendo allí, pero puedo hablar de la belleza de mis antepasados, pues simple, transparente, natural. Todas las etapas de la vida se veían de una manera natural, no había nada que temerle ni de qué salir corriendo. Entonces, las casas, por ejemplo, eran ricas en jardines y en flores. Y el caminito para entrar a la casa entraban solo una o dos personas. Se abría la puerta de madera, en algunas casas habían patios centrales, en otras habían solares y las casas eran vacías. Pero dentro de ese vacío había una riqueza muy grande porque primero había un silencio profundo, pero también había mucho trabajo. Había que moler maíz, había que arreglar, tostar el café, moler el café, ¿sabes? Preparar la comida de los animales, de las gallinas, de los pollitos, buscar los huevos. Siempre había cosas que hacer, nunca había nada, tiempos libres. Entonces la belleza era combinar la vida real, o sea, la vida con la realidad de la impermanencia, y tengo que tocar el tema porque era muy fácil encontrar en cada casa una urna, por ejemplo, y ellos, el más anciano de la familia, hacía las mortajas, hacía los cordones. Eso era muy fácil de encontrar y ellos estaban muy claros antes, ¿no? En esa época las personas se morían y decían, ¿de qué murió? Pues no sabemos, se tenía que morir. Entonces era como esa entrega a lo simple, al momento, ¿sabes? Eso para mí es lo más hermoso de la época de antes. Yo recuerdo que ellos tenían en el porche un banco de madera. Siempre. Largo. Sí, y ahí se sentaban todos. Desde los niños, los más jóvenes, hasta los más viejos, todos se sentaban. El visitante, es verdad. Y cuando uno entraba a la sala vacía, lo único que había allí era un altar. Era un altar, porque siempre había un altar. Era un altar. ¿Y esas flores? Para el altar. Eran para el altar. Eran las ofrendas para el altar, sí. Sí. Y entonces en la parte de atrás estaban esos patios cargados de esa convivencia maravillosa entre el ser humano y todos los seres vivos. Sí, sí, porque dentro de las casas, en algunas casas había patios centrales y los oficios mayores eran levantarse, colocar en tapitas agua de azúcar para alimentar las avispas, las abejas, ¿sabes? Ahí todos los animales se servían de eso. Se les daba comida desde los insectos hasta los más grandes. Y cuando hay solares que no era patio central, pues también en los solares que había las gallinas, los pollitos, los huevitos, ¿sabes? Y todo ese manantial de cosas por hacer y de animales por entender. Pero había una convivencia armónica entre el humano y todos los seres sintientes. Y recuerdo que también ocupaba un lugar preponderante el fogón. Sí, en el fogón esa era prácticamente la sala, era donde todo el mundo se reunía a conversar, a echar los cuentos, a tomar guarapo de panela y a preparar las arepas. Los más chiquitos se montaban en el fogón para agarrar calor del fuego y el resto a preparar sopa de papa, por ejemplo, con maíz, perico con leche y suero. Eso era así y era una manera muy linda de convivir entre todos, hacían su convivencia. Claro, cada quien tenía su jornada, su trabajo, ¿verdad? Dentro de la casa, pero era muy lindo esa manera de vivir. Esa era la belleza. Sí, esa era la belleza.
En esa época los abuelos se reunían con los niños a contemplar las estrellas y a echar cuentos, y no había televisor, pues los niños eran felices escuchando los cuentos y jugando y preguntando, y de esa manera ellos iban conociendo la historia del pueblo, de la familia, ¿sabe? O iban conociendo los familiares que no iban constantemente a visitarlos, pero ya sabían que existían. Esa era la manera de mantener el vínculo, a través del labio a oído. ¿Y el respeto tenía algo que ver ahí? En todo, en absolutamente todo. El respeto era importante al más viejo de la casa, al abuelo, al papá. Era un respeto importante. A la mamá también. Era en todo. A los animales. A los animales no, el respeto a los animales era importantísimo. Y al agua, sagrado. ¿verdad? Al agua. Mucho el agua. Al agua, porque lo más para ellos era llegar a un espacio y sembrar el agua. Y sembrar el agua era, bueno, ahorita hay sembradores de agua, ¿verdad? Pero en ese entonces era encomendarle al santo devoción el espacio, el terreno, y hacerle una ofrenda de agua y de flores y de aromas también. Y para ellos era importante, y siempre había agua, siempre. Y también es importante recalcar las horas de silencio de ellos. Por más que había una familia numerosa, siempre habían espacios de mucho silencio. Y yo creo que eso era muy importante para la convivencia. Y el cuidado del otro. El cuidado del otro. Había una persona de la familia que se encargaba de la cocina. Había otra persona que se encargaba de la limpieza. Había otra persona que, si era una familia numerosa, si no, no. Pero si era una familia numerosa, se ocupaba, cada quien tenía su tarea. El de la cocina no se ocupaba de la limpieza. El de la limpieza no se ocupaba de las flores. Y el de las ofrendas al altar era otra persona. Posiblemente era más bien un niño el que se ocupaba de las ofrendas del altar. Y el cuidado, veía yo no sé si para acá abajo, pero en Santos Marquina, los jardines eran colectivos, es decir, uno sabía que en la casa tal había tal mata. Habían rosas, había cidrón, porque había... En la otra casa se daba mejor tal otra mata, y entonces todos iban a buscar las matas donde estaban. La así gente era, entraba, era así. ¿Verdad? Sí, había gente que sembraba, además de flores, tenían huerto de plantas medicinales. Habían otros que en vez de plantas medicinales tenían auyamas, cosas así. Y la gente simplemente intercambiaba, o cuando a alguien le dolía la cabeza, ¡ay, vaya para donde tal persona! Pídale por favor esta planta, que esto sirve para esto. Y eso era tan colectivo, lo de los jardines, como los partos. Cuando una mujer iba a parir, todas las mujeres de la cuadra estaban atentas al parto y estaban apoyando desde lejos o de cerca ese parto, ¿sabes? Era algo muy lindo, era muy fácil ver a las mayores llevándole sopa de palomo a la parturienta después de que el niño nació. Y eran ofrendas, las mujeres ofrendaban a la mujer cuando paría. Entre todas iban, visitaban, llevaban comida, llevaban sopas, llevaban avena, leche, ¿sabe? Algunas cuidaban a la parturienta, otras se ocupaban de los niños. Entonces era como una comunidad donde la cooperación para que todos estuvieran bien era lo más importante. Y lo mismo con los difuntos. Y lo mismo con los difuntos. Cuando una persona moría, lo primero que llegaba era un costal de comida, porque había que hacer la sopa, porque había que buscar quien rezara, aunque antes todos rezaban, desde el más chiquito hasta el más grande, todo el mundo rezaba. Entonces, bueno, pero había que rezar, pues, buscar sillas o bancos, ¿sabes?, donde la gente podía, porque los muertos se velaban en casa, no había funeraria ni nada de eso.
Y con toda la simplicidad del mundo. Y con los enfermos también, cuando había un enfermo. Antes yo no sé qué pasaba, pero las enfermedades duraban mucho. O sea, no eran enfermedades de poco tiempo. Un cáncer podía durar más de 20 años. Entonces la gente podía ir, llevar comida, cuidar, ¿sabe? Entre todos. Y más que todo eran mujeres. Eran las mujeres las que se enteraban de todo y se apoyaban y se buscaban, se visitaban. ¿Qué rescataríamos hoy en día de esa vida? Actualmente casi que es imposible que vivamos como antes, ¿verdad? Pero yo creo que el contemplar la vida de una manera más simple, eso podría ser un aporte de nuestros antepasados para la actualidad. Y el temple con el que ellos vivían cada etapa de su vida, ¿sabes? Y el cariño, porque envejecer no era un pecado, era normal. Morir no era un pecado, no era nada grave, era morir. El estar sano era muy bueno, pero enfrentar cada etapa de la vida con una simplicidad, eso yo creo que es lo más bello que uno puede recibir de nuestros antepasados, que nosotros podemos recibir de nuestros antepasados, sí.